En 1970, un joven bibliotecario llamado Ricardo Almada desapareció dentro de la biblioteca más grande de México. Durante 40 años, su caso fue un misterio absoluto, hasta que un día, un libro fue devuelto anónimamente. Dentro de él, no había solo poemas, sino un mensaje secreto que revelaba una historia de amor prohibido, una traición brutal y un asesinato encubierto por el gobierno. Esta es la historia de cómo un libro rompió 40 años de silencio. El tiempo, en la Biblioteca de México, no transcurre, se sedimenta, cae como un polvo fino sobre los lomos de cuero de miles de volúmenes, se asienta en los largos corredores de mármol y se acumula en los rincones donde la luz de los altos vitrales góticos no consigue llegar. El aire mismo parece antiguo, denso, con el aroma de papel, pegamento y la respiración silenciosa de incontables lectores a lo largo de un siglo. Es un lugar construido para derrotar al olvido, una fortaleza de la memoria. Pero el olvido es paciente y a veces encuentra la manera de infiltrarse. Era un martes de 2010, un día sin carácter, indistinguible de cualquier otro. Para Daniel, un pasante de historia de 22 años, la biblioteca era menos un santuario y más un laberinto de tareas repetitivas. Su tesis doctoral, un ambicioso proyecto sobre los movimientos de contrainsurgencia del Estado mexicano durante la Guerra Sucia, parecía un sueño lejano mientras empujaba un carrito de libros mal clasificados. La ironía no se le escapaba. Dedicaba sus días a ordenar las historias de otros mientras la suya propia se sentía estancada. Su tarea final del día era vaciar el buzón de devoluciones nocturnas, el cementerio de los libros leídos con prisa. Abrió la portezuela de metal con un chirrido familiar y comenzó a sacar los libros. Un manual de contabilidad, 3 novelas románticas de bolsillo, un éxito de ventas sobre autoayuda. Y entonces sus dedos tocaron algo diferente. No era el papel satinado y liso de una edición moderna. Era áspero, orgánico. Lo sacó. Un paquete envuelto en papel de estraza del tipo que usaban los carniceros de antes, amarrado con un cordel tan viejo que parecía a punto de desintegrarse. No tenía remitente, ni sello, ni ninguna marca que indicara su origen. Era un objeto anacrónico, un fantasma en la máquina de la modernidad. La curiosidad, el rasgo definitorio de cualquier historiador, se apoderó de él. Llevó el paquete a una carrel, una de esas pequeñas celdas de estudio individuales, y con un cuidado que no le dedicaba a sus propias posesiones, desató el nudo. El papel se rasgó al abrirlo, revelando un único libro. Era una edición de Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. La cubierta de piel estaba agrietada como la tierra seca, y las esquinas de las páginas estaban oscurecidas por décadas de contacto con el aire y quizás con dedos ansiosos. Daniel abrió la portada. El sello de la biblioteca, un águila estilizada, estaba casi borrado, pero debajo, una anotación a tinta, hecha con una caligrafía elegante y firme, le heló la sangre. Registrado como desaparecido el 10 de julio de 1970. La fecha no era un número cualquiera para él. Era el epicentro de su investigación. El año después del halconazo, en pleno apogeo de la represión. Y el nombre asociado a esa desaparición era una leyenda susurrada entre los empleados más viejos de la biblioteca, una historia de fantasmas para asustar a los novatos. Ricardo Almada, el bibliotecario que se desvaneció en el aire. Con un respeto casi religioso, comenzó a hojear las páginas, sintiendo la textura frágil bajo sus dedos. Y entonces lo vio. No era un marcapáginas, era una fotografía, doblada en 4, cuidadosamente insertada entre 2 poemas. El papel fotográfico era grueso, de una calidad que ya no existía. La desdobló sobre la mesa. Era en blanco y negro, los bordes ligeramente ondulados.
Mostraba a dos hombres jóvenes. Uno, al que reconoció por la foto del archivo, era Ricardo Almada. Llevaba gafas, el pelo un poco revuelto y una sonrisa que era a la vez inteligente y profundamente melancólica. El otro hombre era desconocido, de mandíbula cuadrada, cabello oscuro peinado hacia atrás y una mirada de una intensidad casi violenta. Irradiaba una confianza que contrastaba brutalmente con la timidez de Ricardo. Le dio la vuelta a la foto. En el reverso, escritas con la misma tinta y caligrafía de la portada, unas pocas palabras que parecían contener un universo. Javier, eres mi patria y mi exilio. R. Patria y exilio. La contradicción lo golpeó. No era una simple dedicatoria de amor, era una declaración política, una confesión, un epitafio. Daniel supo, con la certeza instintiva de un historiador que encuentra la pieza clave de un rompecabezas, que no sostenía un simple libro, sino la clave de una vida. El protocolo para un hallazgo así no existía. Tuvo que llamar al director de la biblioteca, el señor Mendiola, un hombre cuya carrera entera había transcurrido entre esas paredes. Mendiola bajó de su oficina, escéptico, irritado por la interrupción. Daniel le explicó con la voz entrecortada por la emoción lo que había encontrado. El director tomó el libro y la foto. Al ver la fecha y el nombre, su escepticismo se desvaneció, reemplazado por una sombra de un recuerdo lejano. Ricardo susurró. Yo era apenas un catalogador cuando pasó. Todo el mundo tenía una teoría. Nadie supo nunca nada. El hallazgo de un objeto desaparecido hacía 40 años, conectado a un empleado desaparecido, obligó al director a hacer algo que no había hecho en décadas: llamar a la policía por un asunto que no fuera un robo menor. El caso de Ricardo Almada estaba enterrado tan profundo en los archivos policiales que se necesitaron 2 días para encontrar el legajo. Un expediente delgado, cubierto de una gruesa capa de polvo que olía a derrota burocrática. Dentro, informes mecanografiados con una tinta desvaída, testimonios breves y, al final, el sello definitivo: caso cerrado, presunto abandono. Voluntario del hogar. En la última página, en la sección de familiares, un nombre: Mateo Almada, hermano, ingeniero civil, y un número de teléfono que, con toda probabilidad, ya no existiría, pero existía. Para Mateo Almada, a sus 70 años, el timbre del teléfono era usualmente una molestia. Vendedores, encuestas, números equivocados. Vivía en la misma casa de la Colonia del Valle desde que se había casado, una casa ahora demasiado grande para un solo hombre, un hombre que se movía entre sus habitaciones como un fantasma en su propio museo, un museo dedicado a una única ausencia. La habitación de Ricardo seguía intacta, exactamente como la había dejado en 1970, ahora cubierta por un sudario de polvo. Las paredes del estudio de Mateo no estaban decoradas con títulos de ingeniería o fotos familiares, sino con mapas de México, líneas de tiempo y estantes llenos de cajas de archivo que contenían 40 años de su propia investigación fallida. Cuando contestó, una voz joven y formal se presentó como el detective Robles, de la unidad de casos sin resolver. Mateo sintió el pinchazo familiar y odiado de la esperanza. Durante los primeros 20 años, cualquier llamada de un número desconocido le provocaba ese salto en el estómago. Hacía mucho que había aprendido a suprimirlo. «Señor Almada», dijo el detective, «estoy hablando con el hermano de Ricardo Almada». El nombre pronunciado por un extraño, un oficial, después de tanto tiempo, fue como una descarga eléctrica. «Sí», respondió Mateo, su voz áspera por el desuso. «¿Qué pasa?» «Señor, encontramos algo que le pertenecía a él. En la delegación de policía,
un edificio moderno e impersonal que no guardaba ninguna memoria de las viejas oficinas donde Mateo había pasado tantas horas suplicando en los años 70. El tiempo se plegó sobre sí mismo. El detective Robles, un hombre joven que podría haber sido su nieto, le presentó los objetos con una delicadeza profesional, sellados en bolsas de plástico transparente, el libro, la fotografía. Mateo no necesitaba tocar el libro para sentir su peso, lo conocía. Era la edición que él mismo le había regalado a Ricardo en su cumpleaños número 20. Recordaba el tacto de la cubierta de piel, el olor de sus páginas. Verlo de nuevo era como recibir un mensaje de un fantasma. Tomó la bolsa que contenía la foto, vio el rostro sonriente de su hermano, un rostro congelado en una juventud eterna, y junto a él, al extraño, Javier, la patria y el exilio. Nos abandonó, le habían dicho, se unió a la guerrilla, probablemente cruzó la frontera. Durante 4 décadas había luchado contra esas explicaciones fáciles, pero en las noches más oscuras, la duda, como un veneno, se había filtrado. La duda de que quizás, solo quizás, su hermano soñador simplemente había decidido buscar otra vida, sin mirar atrás. Con el permiso del detective, Mateo se puso unos guantes de látex y sacó el libro de la bolsa. Lo abrió. El olor a tiempo lo golpeó. Un aroma agridulce de papel, encierro y tragedia. Y entonces, mientras sus dedos envejecidos pasaban por las páginas que las manos de su hermano habían tocado por última vez, encontró algo que los demás habían pasado por alto. Marcas, sutiles, casi invisibles. Palabras, versos enteros, ligeramente subrayados con la punta de un lápiz. Exiliado, viaje, amar, beso que muerde. No eran las anotaciones de un lector casual. Eran irregulares, a veces profundas, a veces temblorosas. Eran un código, un mapa, un grito ahogado. La voz de Mateo, ahora la de un anciano, quiebra el silencio de la sala de interrogatorios. Ellos me dijeron que se había fugado, que nos había abandonado. Durante 40 años viví con esa duda, con ese veneno. Pero cuando vi esas palabras, lo supe. Ricardo no huyó. Me estaba gritando. Un grito que tardó 40 años en cruzar el silencio. Aquel mensaje codificado iba a reescribir la historia. Iba a darle a Mateo la verdad que le habían negado durante toda su vida adulta. Pero para entender lo que significaba, para descifrar el último y desesperado poema de Ricardo Almada, necesitamos desandar el camino, volver a ese punto de fractura, 40 años en el pasado. Al día en que todo se rompió, y así, con el peso de 40 años en sus manos, la verdadera búsqueda de Mateo Almada estaba a punto de comenzar. Para comprender la desaparición de Ricardo Almada, primero hay que comprender la ciudad que se lo tragó. La Ciudad de México en 1970 era una bestia de 2 cabezas, una que sonreía al mundo y otra que devoraba a sus propios hijos en la oscuridad. La cabeza sonriente era la del milagro mexicano. Era la ciudad de las nuevas y relucientes estaciones del metro, de los autos Ford y Dodge que llenaban el viaducto, de la promesa de una modernidad que parecía al alcance de la mano. En la radio sonaban las baladas de José José y el rock psicodélico de los nuevos grupos de Avándaro. Era una fachada de progreso y optimismo, pulcramente construida por un gobierno priista que llevaba más de 40 años en el poder. Pero Ricardo Almada vivía consciente de la otra cabeza, la que había mostrado sus fauces 2 años antes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esa cabeza no sonreía, susurraba en las esquinas, vigilaba desde autos Falcon sin placas y actuaba con una brutalidad silenciosa. Era la ciudad de la guerra sucia, un conflicto no declarado del Estado contra sus ciudadanos disidentes. Cada mañana, en su trayecto a pie desde su pequeño departamento en la colonia Roma hasta la Ciudadela,
Ricardo sentía la esquizofrenia de su tiempo. Pasaba junto a elegantes casonas porfirianas y modernos edificios de apartamentos, pero también veía los rostros tensos de la gente, los periódicos que gritaban propaganda oficial y los muros donde los restos de un esténcil «2 de octubre no se olvida» eran una cicatriz que la lluvia y el tiempo no lograban borrar por completo. En este universo de verdades contradictorias, la biblioteca era su único territorio neutral. Allí, entre la lógica del sistema de clasificación decimal de Dewey y el silencio respetuoso de los lectores, Ricardo podía respirar. Amaba su trabajo con una devoción casi monástica. La sensación del papel antiguo bajo sus dedos, el olor a polvo y a tiempo, la democracia silenciosa de los estantes donde Platón convivía con Marx. Era un guardián de la memoria en una ciudad que padecía una amnesia forzada. Pero incluso en ese santuario, el mundo exterior se filtraba. A veces, hombres vestidos de civil, con un aire inconfundible de autoridad y vigilancia, entraban a revisar los registros de préstamo, buscando patrones, buscando lectores de libros peligrosos. Ricardo aprendió a reconocerlos, a bajar la mirada, a sentir un frío en el estómago cada vez que se acercaban. Sabía que su fortaleza tenía fisuras, y él mismo era la mayor de esas fisuras, porque su vida era una geografía de secretos. El primero, el más intelectual, era su participación en el Círculo de Lectura Clandestino. Se reunían los miércoles por la noche en el sótano de una tlapalería en la colonia Doctores, cuyo dueño era el tío anarquista de uno de los miembros. Eran 7, Leo y Ana, estudiantes de sociología de la UNAM, siempre discutiendo. Elena, una estudiante de filosofía que hablaba con citas de Marcuse. Un pintor taciturno llamado Ismael. Una actriz de teatro experimental de nombre Sofía y Ricardo. El sótano olía a humedad, a aguarrás y a la urgencia de la juventud. Leían a la luz de un solo foco que colgaba del techo, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes de ladrillo. Aquella noche de junio discutían Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon. El libro, forrado con papel de periódico para ocultar la portada, pasaba de mano en mano. Fanon tiene razón, argumentaba Leo, golpeando la mesa con el dedo para enfatizar. La violencia del colonizado es la respuesta inevitable a la violencia del colonizador. El sistema no dialoga, impone, y nosotros vivimos en una colonia de nosotros mismos, gobernada por un partido que se dice revolucionario, pero que actúa como un virrey. Esperan que respondamos con flores. Elena, tranquila y analítica, replicó. Pero la violencia engendra más violencia, Leo. Es una espiral. No es Tlatelolco la prueba. Nuestra revolución debe ser de conciencia. Debemos despertar al pueblo con ideas, no con balas. La palabra es nuestra única arma legítima. De repente, un ruido metálico en la calle, el portazo de un coche. Todos se congelaron. El silencio en el sótano se volvió denso, pesado. Se miraron unos a otros, los ojos abiertos de par en par. Ismael, el pintor, se acercó a la pequeña ventana a nivel de la banqueta y atisbó a través de una rendija. Después de un minuto que pareció una eternidad, se relajó. Nada, susurró. Un taxi. El miedo era el 8º miembro del grupo, el invitado no deseado en cada reunión. Ricardo, que casi nunca hablaba, finalmente intervino. Su voz apenas un murmullo, pero cargada de una extraña autoridad. El problema, dijo, es que las ideas están en los libros, y el pueblo no siempre lee, o no lee estos libros. El régimen lo sabe. Por eso no nos temen por lo que hacemos, temen por lo que pensamos. Temen que un pensamiento como un virus pueda escapar de este sótano y contagiar a la ciudad. Por eso, el simple acto de leer esto, aquí, ahora, es un acto de guerra. Al salir de esas reuniones, caminando por las calles desiertas de la madrugada,
Ricardo sentía una mezcla de euforia y terror. Se sentía parte de algo más grande que él mismo, pero también era consciente de que cada uno de esos pasos podría ser el último en libertad. Su cuaderno de poemas se convirtió en el único confidente de esa dualidad. Una noche, bajo la luz amarillenta de su lámpara de escritorio, escribió: «El miedo es un país con la frontera abierta, lo cruzo cada noche sin pasaporte. De día catalogo el mundo, letra muerta, de noche descifro mi propio norte. Somos 7 en no, un sótano leyendo en susurros, armados con palabras contra un dios de metal. Afuera, la ciudad duerme con sueños impuros, ajena a nuestra fe, a nuestro frágil ritual. Y al volver a casa, solo, en la madrugada, me pregunto si esta fe es ancla o es condena, si esta página escrita no será la antesala de la página en blanco que anuncie mi pena». Pero su actividad política, con todo su riesgo, no era nada comparado con su segundo secreto. Ese era un exilio mucho más profundo y solitario. Un amor que no tenía nombre en el vocabulario público, solo epítetos crueles. Un amor que lo convertía en un criminal no solo ante la ley, que lo consideraba un atentado a la moral y las buenas costumbres, sino ante la Iglesia, ante su familia e incluso ante muchos de sus camaradas de izquierda que veían la homosexualidad como una decadencia burguesa. Este secreto lo aislaba por completo, y en el centro de ese secreto apareció Javier. Se conocieron en un cineclub de la UNAM que proyectaba un ciclo de Buñuel. Después de una proyección de Los Olvidados, mientras la gente discutía la película en el vestíbulo, Javier se le acercó. Ricardo lo había notado durante la función, una presencia intensa en la oscuridad. «Parece que la película te afectó», dijo Javier a modo de saludo. Su voz era grave, segura. «Es una película que duele», respondió Ricardo, sorprendido por su propia audacia al hablar con un extraño. «Sí», dijo Javier, «pero duele porque es honesta. Nos muestra el México que pretendemos no ver, la miseria que se esconde detrás de los nuevos edificios». Hablaron durante 1 hora, de pie en un rincón, mientras el vestíbulo se vaciaba. No solo de cine, hablaron de la soledad en la multitud, de la sensación de ser un espectador en tu propia vida. Javier parecía entender a Ricardo de una manera que nadie nunca lo había hecho. Era inteligente, culto, citaba a Octavio Paz y a la vez parecía un hombre de acción. Y lo miraba con una atención total, sin distracciones, de una forma que hacía que Ricardo sintiera que el aire a su alrededor se volvía denso y eléctrico. Por primera vez en su vida, no se sentía invisible. Javier le dijo que trabajaba para la Secretaría de Gobernación, en un puesto burocrático de bajo nivel en el Departamento de Archivos, una mentira brillante y conveniente que explicaba su conocimiento del funcionamiento interno del poder, pero ocultaba su verdadera y siniestra función. Ricardo, un hombre cuya vida entera era un anhelo de conexión, un hombre desesperado por encontrar un alma gemela, le creyó sin dudarlo. El amor es, a menudo, la suspensión voluntaria de la incredulidad. Así comenzó una relación clandestina, una cartografía de lugares secretos. Cafés poco concurridos en Coyoacán, donde podían sentarse en la mesa del fondo. Bancas alejadas en el parque hundido, donde la vegetación exuberante los ocultaba de las miradas. Largas caminatas nocturnas por las calles desiertas de San Ángel, sus conversaciones, puntuadas por el sonido de sus propios pasos sobre la piedra mojada. En ese mundo secreto, Ricardo se sentía, por fin, completo. El peligro, sin embargo, era un veneno dulce que impregnaba cada momento. Un roce de manos que duraba demasiado, una mirada sostenida un segundo de más en público, eran riesgos calculados que les provocaban una mezcla de terror y euforia. Eran 2 hombres construyendo un país propio, un país de 2 habitantes,
en el corazón de un imperio que los quería muertos o invisibles. Ricardo, el poeta, había encontrado por fin su patria. No sabía que esa misma patria era también, y sobre todo, su exilio. La relación de Ricardo con su hermano Mateo era el ancla que lo mantenía conectado a una realidad que, de otro modo, le resultaría insoportable. Mateo era su opuesto y su complemento, el hombre de acción frente al hombre de ideas, el pragmático frente al soñador. Pero esa misma solidez que Ricardo admiraba en su hermano era también un muro contra el cual sus verdades más íntimas chocaban y se rompían. La dinámica familiar quedó dolorosamente expuesta en una comida de domingo un par de meses antes de la desaparición. La casa de sus padres en la colonia del Valle olía a mole y a la cera de los muebles viejos, un aroma a nostalgia y a rutinas inquebrantables. Su padre, Arturo Almada, un hombre práctico que había levantado un pequeño negocio de materiales de construcción desde la nada, presidía la mesa con una autoridad silenciosa. Su madre, Inés, se movía entre la cocina y el comedor, su amor manifestándose en una constante y ansiosa oferta de más comida. Entonces, Mateo, ¿cómo va ese puente del periférico?, preguntó don Arturo mientras se servía una porción generosa de arroz. Leí en el periódico que es una obra monumental, un símbolo del México moderno. Mateo sonrió, el orgullo del creador iluminando su rostro. Va bien, papá. Estamos adelantados al programa. Es un monstruo de concreto y acero, un verdadero reto de ingeniería. Pero es lo que me gusta. Crear algo sólido, algo que dure, algo que sirva a la gente, algo que puedas ver y tocar. Su mirada, casi inconscientemente, se desvió por un instante hacia Ricardo, como si trazara una línea invisible entre lo tangible y lo etéreo. Inés, sintiendo que su hijo menor estaba siendo excluido, se apresuró a incluirlo. ¿Y tú, mi hijito? ¿Mucho trabajo en la biblioteca? ¿Sigues desempolvando libros viejos? La pregunta era cariñosa, pero revelaba una incomprensión fundamental. Los libros no tienen polvo, mamá. Tienen la pátina del tiempo, respondió Ricardo con una sonrisa amable que no ocultaba su cansancio. Y sí, siempre hay trabajo. Siempre hay más historias que ordenar que tiempo para leerlas. La pátina no paga las cuentas, Ricardo, terció su padre. No con malicia, sino con la frustración de un hombre que medía el valor del mundo en metros cúbicos de cemento. Deberías aprender de tu hermano, conseguir un trabajo de verdad, en una constructora, en el gobierno, algo con futuro. El mundo lo construyen los ingenieros, no los poetas. El mundo lo sueñan los poetas, papá. Los ingenieros solo construyen el sueño, replicó Ricardo, su voz baja pero firme. Un silencio incómodo, espeso como el mole, se instaló en la mesa. Inés se apresuró a ofrecer más tortillas. Mateo, sintiendo la tensión, intentó mediar. Papá, déjalo en paz. Ricardo es feliz con lo que hace. Es el más inteligente de la familia. La inteligencia no sirve de nada si no construyes algo con... Ella, sentenció el padre, dando por zanjada la conversación. Más tarde, mientras ayudaban a recoger los platos, Mateo acorraló a Ricardo en la cocina. El aire olía a chiles y a palabras no dichas. No le hagas caso, le dijo Mateo en voz baja. Ya sabes cómo es. Él solo quiere que estés bien, que tengas una vida estable. ¿Y qué es una vida estable, Mateo?, preguntó Ricardo, mirando por la ventana hacia el jardín donde su padre podaba las rosas con una precisión casi violenta. Una esposa, 2 hijos, un auto a crédito y un miedo silencioso a morir sin haber vivido de verdad. Mateo suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es tener seguridad, Ricardito. Es poder caminar por la calle sin miedo. Es no tener que esconderte. La palabra esconderte golpeó a Ricardo con la fuerza de un golpe físico. Vio una apertura, una posibilidad remota de ser comprendido. Por un momento, estuvo a punto de confesarlo todo, de hablarle de Javier, del terror y la euforia de su amor clandestino,
del plan de huir a París, de la asfixia de vivir una mentira. Abrió la boca, las palabras formándose en su garganta, pero entonces miró el rostro honesto y preocupado de su hermano. Era el rostro de un hombre bueno, un hombre que vivía en un mundo de ángulos rectos y soluciones claras. ¿Cómo podría él, con su lógica de ingeniero, comprender un amor que no tenía planos, que no obedecía a ninguna ley de la física, que era considerado por el mundo una aberración? El miedo a la decepción, al rechazo de la persona que más admiraba, fue más fuerte que su necesidad de sincerarse. «Tienes razón», dijo finalmente, la amargura cubriendo el sabor de la verdad no dicha. «No hay que esconderse». Y en ese preciso instante, la decisión de huir con Javier dejó de ser un sueño y se convirtió en su única opción de supervivencia. No era solo un escape romántico, era una necesidad existencial. Ya no huía hacia Javier, huía de un mundo que no tenía un lugar para él. La relación con Javier se intensificó, convirtiéndose en el centro gravitacional de la existencia de Ricardo. Sus encuentros eran cada vez más frecuentes y también más audaces. Una tarde fueron a la Cineteca Nacional a ver una película de Bergman. Se sentaron en la última fila, en la oscuridad protectora del cine. No vieron la película. Pasaron las 2 horas hablando en susurros, sus cabezas juntas, sus manos entrelazadas en el espacio entre los asientos. «A veces siento que este país es una trampa», confesó Ricardo, su voz apenas audible sobre la banda sonora de la película. «Es hermoso y es monstruoso al mismo tiempo. Te seduce con su poesía y luego te apuñala con su brutalidad. Quiero vivir en un lugar donde la belleza no sea una excepción o un acto de resistencia, sino la norma». Javier lo escuchaba con una atención que a Ricardo le parecía casi sagrada. «Eso es París», le respondió Javier. «Allí la poesía está en el aire que respiras. Podrás escribir, publicar, serás libre, seremos libres». En su ceguera de amor, Ricardo no notó las sutilezas de la técnica de interrogatorio de Javier, las preguntas sobre sus amigos del círculo de lectura que Javier formulaba con una aparente preocupación. «¿Y ese tal Leo no es demasiado radical? ¿No te da miedo que los ponga a todos en peligro? Deberías tener cuidado, mi amor. La gente de gobernación tiene oídos en todas partes». Ricardo, conmovido por su cuidado, le contaba todo, creyendo que compartía su vida con su amante, sin saber que estaba entregando un informe a su verdugo. A finales de junio el sueño se hizo tangible. Javier llegó al departamento de Ricardo una noche, con una excitación febril en los ojos. Sacó de su saco un sobre blanco. «Ábrelo», le dijo. Dentro había 2 boletos de avión. Air France, vuelo 131, Ciudad de México a París, con escala en Nueva York. Fecha: 9 de julio de 1970. Hora de salida: 10:00 p.m. Ricardo miró los boletos. Las letras impresas parecían un lenguaje mágico. Sintió que las rodillas le flaqueaban y tuvo que sentarse. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de un alivio tan profundo que dolía. «Es real», susurró. «Javier, es real». «Te lo prometí», dijo Javier arrodillándose frente a él y tomando su rostro entre sus manos. «Dejaremos este país de fantasmas y empezaremos de nuevo, solo tú y yo». Las últimas semanas de Ricardo en México transcurrieron en un estado de irrealidad. Se distanció de sus amigos del círculo de lectura, inventando excusas. Sufría por el engaño, pero se consolaba pensando que era por su propia seguridad. Cada día en la biblioteca era un acto de despedida. Acariciaba los lomos de los libros como si se despidiera de viejos amigos. Catalogaba las nuevas adquisiciones con un cuidado melancólico, sabiendo que nunca las leería. La mañana del 9 de julio llegó envuelta en una lluvia torrencial que parecía querer limpiar la ciudad de sus pecados. Ricardo se despertó antes del amanecer. No había dormido. Pasó horas en silencio,
mirando por la ventana de su departamento. Se despidió de cada objeto, de su escritorio, de su colección de discos de jazz, de su cuaderno de poemas que guardó en el fondo de su maleta. Se despidió de Poe, su gato negro, dejándole comida y agua para varios días y una nota para Mateo, pidiéndole que lo cuidara, una nota que Mateo nunca encontraría. Caminó a la biblioteca por última vez, sin paraguas, dejando que la lluvia le empapara el cabello y la ropa. Quería sentir la ciudad en su piel una vez más. Cada calle, cada edificio, cada rostro. Anónimo le parecía a la vez extrañamente familiar y completamente ajeno. Era un fantasma caminando por su propia vida, un hombre que ya no pertenecía a ese lugar. Al llegar a la biblioteca, el calor y el silencio lo recibieron como un abrazo. El día transcurrió en una niebla de ansiedad y anticipación. Cada tique-taque del gran reloj de péndulo era un latido de su propio corazón, un martillo que golpeaba en su pecho, acercándolo a la libertad o a la catástrofe. A las 6 en punto, Javier estaría aquí. A las 10 estaría en el aire, cruzando el océano, volando hacia una nueva vida, hacia su patria, sin saber que, en realidad, estaba caminando directamente hacia su exilio final. El 9 de julio de 1970, el gran reloj de péndulo de la Biblioteca de México parecía medir el tiempo en latidos del corazón de Ricardo Almada. Cada tic-tac era una cuenta regresiva. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando los vitrales góticos como un redoble de tambor. Adentro, Ricardo intentaba anclarse a la rutina para no ser arrastrado por el torbellino de emociones que se agitaba en su interior. La euforia y el pánico luchaban por el control. Repasaba el plan una y otra vez en su mente. A las 6, Javier llegaría. Se encontrarían discretamente cerca de la entrada del personal. Caminarían juntos, bajo el pretexto de compartir un paraguas, hasta su coche. Y luego, la carretera, el aeropuerto, el avión, París, libertad. Trató de concentrarse en su trabajo. Llenó fichas catalográficas con una caligrafía que por primera vez se sentía temblorosa. Respondió a las preguntas de un par de estudiantes con una voz que le sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. Sentía las miradas de sus colegas, o quizás solo lo imaginaba. ¿Se le notaba? Llevaba escrita en la cara la inmensidad de la decisión que estaba a punto de ejecutar. A las 5 en punto, como un autómata, se levantó para cumplir con su último ritual. Subió la majestuosa escalera de mármol hasta el segundo piso, a la sección de filosofía, su refugio personal. El lugar estaba desierto. Tomó el gastado ejemplar de Las Flores del Mal del estante. Se sentó en su rincón habitual, una pequeña butaca de cuero agrietado junto a una ventana que daba a los jardines interiores de la ciudadela, ahora oscurecidos por la tormenta. Abrió el libro, pero no para leer. Sacó del bolsillo de su saco un pequeño lápiz, apenas un trozo de madera y grafito. Con una mano que temblaba visiblemente, comenzó a buscar los versos que habían marcado su relación con Javier. No era un plan, era un impulso, una necesidad de dejar un rastro, un último acto poético. Subrayó exiliado, pensando en cómo se sentía en su propia vida. Subrayó viaje y amar a placer, el sueño que estaba a punto de alcanzar. Y luego, con una punzada de una duda que no se atrevía a nombrar, una duda nacida de la intensidad a veces posesiva de Javier, subrayó: el beso que muerde. Era un acto de confesión, un mensaje en una botella arrojada al océano del tiempo, sin saber quién podría encontrarla o si significaría algo para alguien. Guardó la foto doblada entre las páginas, su único talismán. Cerró el libro y lo sostuvo contra su pecho por un momento, un adiós silencioso. Regresó a su escritorio en la planta baja. El reloj marcaba las 5:45, 15 minutos. El aire parecía demasiado espeso para respirar. Su colega, Elvira,
Una mujer de corazón bondadoso, que sentía un afecto maternal por aquel muchacho silencioso, notó su palidez. «¿Todo bien, Ricardo? Pareces como si hubieras visto un fantasma», le dijo, su voz llena de una genuina preocupación. Ricardo intentó sonreír. «Solo estoy un poco cansado, Elvira. La lluvia, ya sabes», mintió. El fantasma no lo había visto. Lo llevaba dentro. Era el fantasma de su futuro, una figura brillante y aterradora. El reloj comenzó a dar las 6. Cada campanada era un golpe de mazo. 6. La hora señalada. Javier debía estar esperando. «Bueno, yo ya me voy», dijo Elvira, poniéndose su impermeable. «¿Necesitas algo?» «No, gracias. Solo tengo que buscar un libro en colecciones especiales. Un pedido de última hora», mintió de nuevo. La facilidad con la que fluían las mentiras lo asustó. Se puso de pie, el corazón martilleándole en la garganta. Dejó su saco en el respaldo de la silla, un ancla a una vida a la que ya no volvería. La taza de café a medio tomar, El extranjero de Camus abierto sobre la mesa. Una última y silenciosa declaración de principios. Caminó a través del gran salón, sus pasos resonando en el mármol pulido. El lugar estaba casi vacío ahora. El personal de limpieza comenzaba sus labores. Por un momento se sintió como un actor en un escenario, a punto de hacer su salida final. Llegó a la pesada puerta de roble que conducía al sótano. Puso la mano sobre el picaporte de bronce frío. Por un instante, una duda paralizante lo asaltó. ¿Y si todo era un error? ¿Y si el amor de Javier era una ilusión? Sacudió la cabeza, desterrando el pensamiento. Era el miedo hablando, el miedo que había sido su compañero durante toda su vida. Esa noche, por primera vez, se atrevería a no escucharlo. Abrió la puerta. Una ráfaga de aire frío y húmedo, con olor a papel viejo y a encierro, le golpeó el rostro. Miró hacia atrás por última vez, al salón bañado en la luz suave de los candelabros, al mundo de orden que estaba a punto de abandonar para siempre. Entonces entró en la oscuridad. La puerta se cerró con un clic pesado y definitivo. El sonido retumbó en el silencio del salón, un punto final en la historia de Ricardo Almada. Y luego, nada. Capítulo 4. Las primeras 72 horas. La noche del 9 de julio, Mateo Almada intentó llamar a su hermano. Era una costumbre. Hablaban un par de veces por semana, conversaciones triviales sobre el trabajo, sobre sus padres. Pero esa noche, el teléfono del departamento de Ricardo sonó una y otra vez, sin respuesta. Mateo no se preocupó demasiado. Ricardo era joven. Probablemente habría salido con sus amigos, quizás al cine o a un café. Dejó que el contestador automático, una novedad que le había regalado a Ricardo, se activara y no dejó mensaje. El viernes 10 por la mañana, la preocupación comenzó a nacer. A las 10 recibió una llamada en su oficina de la constructora. Era el señor Mendiola, el director de la biblioteca. Su voz era formal, pero había una nota de inquietud en ella. «Señor Almada, disculpe la molestia. Su hermano Ricardo no se ha presentado a trabajar hoy y no ha llamado. No es propio de él». El pragmatismo de ingeniero de Mateo se activó. Probablemente se quedó dormido. Iré a su departamento a la hora del almuerzo para ver qué pasa. Pero una semilla de ansiedad había sido plantada. A la 1 de la tarde estaba frente a la puerta del departamento de Ricardo en la colonia Roma. Tocó el timbre. Nada. Llamó a gritos. Silencio. Solo el maullido desesperado de Poe, el gato, desde el interior. Usó su llave de emergencia. El corazón le latía con fuerza mientras giraba la cerradura. El apartamento estaba en un orden inquietante, la cama hecha, los libros apilados en sus estantes, pero en la pequeña cocina, un plato con la cena de la noche anterior estaba a medio comer, ya seco. El gato se frotó contra sus piernas, maullando con una urgencia que no era solo hambre, era soledad. Mateo revisó el armario.
Faltaba una pequeña maleta de viaje. Este detalle, extrañamente, lo tranquilizó por un momento. Quizás se había ido de viaje de improviso. Un fin de semana largo. Era irresponsable pero no catastrófico. Fue a la biblioteca, habló con Elvira, quien le contó la historia del libro en el sótano. Y fue entonces cuando la ansiedad se transformó en un miedo helado. La historia del sótano cerrado por dentro no tenía lógica. Los ingenieros no funcionan sin lógica. Esa tarde tuvo su primer encuentro con el detective Romero en la delegación de policía. El lugar olía a humo de cigarro rancio, a café quemado y a desesperanza. Romero era un hombre gordo, de mediana edad, un burócrata del cinismo que había visto demasiada miseria para que le importara un caso más. Entonces, su hermano, el bibliotecario, dijo Romero, sin levantar la vista de un informe que estaba llenando a máquina. ¿Tenía enemigos? No que yo sepa, respondió Mateo, tratando de mantener la calma. Era un muchacho tranquilo, muy estudioso. ¿Andaba metido en líos? ¿Drogas? ¿Deudas? ¿Mujeres? ¿Política? La última palabra la pronunció con un énfasis que no pasó. Desapercibido para Mateo. Le gustaba leer sobre política, como a muchos jóvenes, admitió Mateo. Tenía amigos en la universidad, discutían sobre libros. Romero finalmente levantó la vista, sus ojos pequeños y aburridos. Ahí está, la universidad, el nido de ratas. Mire, señor Almada, se lo voy a poner fácil. Su hermano probablemente se fue con la novia de fin de semana, o se fue con sus amigos comunistas a la sierra a jugar a ser el Che Guevara. Estos muchachos leen 3 libros y ya quieren cambiar el mundo. Volverá cuando se le acabe el dinero o se canse de comer raíces. Usted no lo entiende, insistió Mateo, sintiendo una oleada de furia impotente que le subía por el pecho. Mi hermano no es así. La puerta del sótano estaba cerrada por dentro. Faltaba una maleta, pero dejó su saco, su café. No tiene sentido. Algo le pasó en esa biblioteca. Mire, señor Almada, dijo Romero, con un suspiro de fastidio, como si le explicara algo a un niño. Legalmente, no podemos hacer nada hasta que pasen 72 horas. No es considerado oficialmente un desaparecido hasta entonces. Es un adulto. Si decidió irse, es su derecho. Abriremos un expediente. Si aparece algo, le llamaremos. Mateo se levantó, sintiendo que iba a vomitar. Entonces, ¿no van a hacer nada? Haremos lo que el procedimiento indica, dijo Romero, y volvió a su máquina de escribir. El sonido de las teclas era como el de un martillo clavando los clavos en un ataúd. Mateo supo en ese momento que estaba completamente solo. La maquinaria del Estado no estaba diseñada para encontrar a los perdidos. Estaba diseñada para olvidarlos, para clasificarlos, para archivarlos. Esa noche tuvo que hacer la llamada más difícil de su vida. Llamó a sus padres. Le contó a su padre, tratando de mantener la voz firme, que Ricardo estaba desaparecido. Escuchó un silencio de piedra al otro lado de la línea, y luego el sonido de su madre comenzando a llorar, un llanto ahogado, un sonido que se le clavaría en la memoria para siempre. El sábado por la mañana, las 48 horas habían pasado. Volvió a la delegación. Romero lo recibió con la misma indiferencia. Sin novedades, dijo. Fue entonces cuando Mateo supo que si quería encontrar a su hermano, tendría que hacerlo él mismo. Esa tarde fue a una pequeña imprenta en el centro. Diseñó un cartel simple con la mejor foto que tenía de Ricardo, la de su graduación. Debajo, en letras grandes y negras, 2 palabras: desaparecido, Ricardo Almada. Y su número de teléfono. Al anochecer, mientras una llovizna fría comenzaba a caer de nuevo sobre la ciudad, Mateo salió con un bote de pegamento y un fajo de carteles. Pegó el primero en un poste de teléfono frente a la Biblioteca de México. La cara sonriente de su hermano lo miraba desde el papel, mientras las gotas de lluvia comenzaban a correr por su rostro.
como lágrimas. En ese momento, bajo la luz amarillenta de un farol, el ingeniero murió y el detective nació. Su proyecto ya no sería de puentes de concreto, sino de frágiles puentes de memoria, tendidos sobre un abismo de 40 años de silencio. Los años 70 se desplegaron para Mateo como un mapa de un país desconocido y hostil. El México que conocía, el de la lógica y la ingeniería, había sido reemplazado por un laberinto de burocracia, miedo y susurros. Su búsqueda de Ricardo se convirtió en una guerra personal y silenciosa. Una guerra de desgaste librada en múltiples frentes. El primer frente fue la batalla contra la indiferencia institucional, personificada en el detective Romero. Una semana después de la desaparición, Mateo regresó a la delegación. Romero lo recibió con una ceja levantada. «¿Otra vez aquí, señor Almada? Le dije que le llamaríamos». «Han pasado 7 días», dijo Mateo, su voz tensa. «Han interrogado al personal de la biblioteca. Han revisado los alrededores. ¿Han hecho algo?» Romero soltó una risita sin humor. «Hicimos lo que el procedimiento indica. Mandamos un teletipo con la descripción de su hermano a otras delegaciones. Eso es todo lo que podemos hacer. Como le dije, probablemente está en Acapulco con alguna muchacha». Un mes después, Mateo regresó de nuevo, esta vez con una carpeta bajo el brazo. Había pasado las últimas semanas haciendo el trabajo que la policía se negaba a hacer. Había entrevistado a cada uno de los amigos de Ricardo, a sus colegas de la biblioteca, a sus antiguos profesores. Había creado una línea de tiempo detallada de las últimas semanas de vida de su hermano. «Aquí está todo», dijo, poniendo la carpeta sobre el escritorio de Romero. Los nombres de sus amigos, sus rutinas, sus lugares favoritos. Hay que investigar esto. Romero ni siquiera abrió la carpeta. La empujó a un lado de su escritorio, donde se unió a una pila de otros expedientes olvidados. «Gracias por su cooperación, señor Almada. Lo añadiremos al archivo». Fue en una de esas entrevistas que Mateo se topó con el muro de miedo que rodeaba la vida política de su hermano. Se reunió con Elena, la estudiante de filosofía del círculo de lectura. Se encontraron en un Vips, un lugar anónimo y ruidoso. Elena estaba aterrorizada. Sus manos temblaban tanto que derramó su café. «No puedo hablar de eso, Mateo», susurró, mirando a todos lados. «Nos lo advirtieron. Si nos metíamos en problemas, estábamos solos. Nadie nos iba a ayudar. Solo quiero saber si Ricardo dijo algo, si actuaba extraño, si tenía miedo de alguien», suplicó Mateo. «Todos teníamos miedo», dijo ella. El miedo era el aire que respirábamos. Pero Ricardo, en las últimas semanas, parecía diferente, más distante, como si ya estuviera en otro lugar. Pensamos que quizás había decidido dejar el grupo. A veces la gente lo hacía. Era más seguro. Le dio un par de nombres más, pero nada concreto. Era una pista que se disolvía en la paranoia de la época. La búsqueda se convirtió en la única identidad de Mateo. Sus amigos, al principio solidarios, comenzaron a cansarse de su monotema. Lo invitaban a fiestas, a partidos de fútbol, intentando devolverlo al mundo de los vivos, pero Mateo era incapaz de hablar de otra cosa. Se convirtió en un invitado incómodo, un recordatorio andante de que el mundo no era un lugar seguro. Lentamente, las invitaciones cesaron. En 1975, cuando la esperanza se había convertido en una brasa casi extinguida, llegó la pista de Oaxaca. Fue a través de una llamada anónima a la casa de sus padres. Una voz distorsionada y apresurada, probablemente desde un teléfono público, dijo: «Busquen en el mercado de Oaxaca. Hay un muchacho que se parece, un poeta triste». Y colgó. Para la policía, que se dignó a escucharlo, era una broma de mal gusto. Para Mateo, era una profecía. El viaje en autobús fue una odisea de 18 horas a través de las montañas de la Sierra Madre.
A través de la ventanilla sucia, Mateo veía pasar paisajes de una belleza que le resultaba indiferente. Su mundo interior era un caos de escenarios imaginados. El reencuentro, las explicaciones, el abrazo, el regreso a casa. Se aferraba a la posibilidad con la fuerza de un hombre que se ahoga. Se registró en una pensión barata cerca del Zócalo, un cuarto pequeño que olía a humedad y a insecticida. Y durante las siguientes 3 semanas, el mercado Benito Juárez se convirtió en su universo. Cada mañana se levantaba al amanecer y caminaba hacia el mercado, con un fajo de fotografías de Ricardo en el bolsillo de la camisa. El lugar era un asalto a los sentidos, el olor penetrante del copal quemado, el aroma dulce y pesado de los mangos y las guayabas, el hedor metálico de la sangre en la sección de carnicerías, el clamor de los vendedores, el murmullo de lenguas indígenas que no comprendía. Se acercaba a la gente con una humildad que nunca antes había conocido, la humildad del suplicante. «Disculpe, señora», le decía a una mujer de trenzas grises que vendía chapulines tostados en un comal. «Busco a mi hermano. Se llama Ricardo. ¿Ha visto a este joven?» La mujer miraba la foto con ojos amables pero vacíos, arrugaba la frente y negaba lentamente con la cabeza. «Que Dios lo acompañe, joven». Habló con artesanos que tallaban alebrijes con formas fantásticas, con mujeres que tejían rebozos de colores imposibles, con músicos callejeros que tocaban marimbas melancólicas. Mostró la foto docenas, cientos de veces. «Es poeta», añadía, como si esa fuera una seña particular, una cicatriz visible. A veces recita, un poco triste, con gafas. La gente era amable, pero nadie lo reconocía. Un viejo vendedor de hierbas medicinales tomó la foto y la observó largamente, como si intentara leer un augurio en ella. «Hay muchos muchachos tristes en este mundo, jefe», dijo finalmente, devolviéndole la foto. «Muchos poetas con el corazón roto. Que Dios le ayude a encontrar al suyo». Después de 3 semanas, el dinero se estaba acabando y la esperanza se había convertido en una costra delgada y frágil. Mateo estaba sentado en un banco del Zócalo, comiendo un elote, sintiendo el peso de un nuevo fracaso. Estaba a punto de rendirse cuando un joven estadounidense, un hippie con el cabello largo y sandalias de cuero, se sentó a su lado. Vio la foto que Mateo sostenía en la mano. «Hey, man, I think I've seen that guy», dijo en un español torpe. «Creo que he visto a ese chavo. A veces está cerca de la iglesia de Santo Domingo. Recita poesía extraña a los turistas por unas monedas». El corazón de Mateo se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza que le dolió en el pecho. Le dio las gracias al joven y corrió como no lo había hecho en años, empujando a la gente sin aliento, las calles de cantera verde pasando como un borrón bajo sus pies. Corrió hacia la iglesia, su mente una pantalla en blanco, vacía de todo pensamiento excepto el nombre de su hermano. Y allí, sentado en las amplias escalinatas de piedra del atrio, había un joven delgado con gafas, leyendo de un libro. Se parecía, Dios mío, se parecía tanto. La misma complexión, el mismo cabello oscuro, la misma postura encorvada sobre el libro. Mateo se detuvo, sin aliento, a unos metros de distancia, el nombre de su hermano formándose en sus labios como una oración. El joven levantó la vista, quizás sintiendo la intensidad de su mirada, y sus ojos se encontraron. Eran ojos azules, claros, extranjeros y llenos de la confusión de un extraño. La semejanza era una ilusión, un espejismo creado por el sol cegador de Oaxaca y la sed de su desesperación. Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No dijo nada. El nombre de Ricardo se disolvió en su boca. Simplemente se dio la vuelta y caminó, sin rumbo, durante horas, hasta que la noche cayó y las luces del Zócalo se encendieron, pareciéndole
obscenamente alegres. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue un silencio de plomo. Miraba por la ventanilla la oscuridad de la carretera y por primera vez se permitió pensar que quizás nunca lo encontraría, que quizás estaba persiguiendo a un fantasma. La idea no le trajo paz, le trajo un nuevo tipo de terror. En 1978, otro espejismo. Le llegó una carta con matasellos de Francia. Era de uno de los excompañeros del círculo de lectura de Ricardo, uno que había logrado exiliarse en París. En la carta, entre noticias de su nueva vida, había un párrafo que hizo que Mateo volviera a encenderse. «He oído un rumor aquí, entre la comunidad de exiliados», decía la carta. «Un rumor vago de que tu hermano Ricardo logró salir de México. Dicen que vive en una comuna de artistas cerca de Aviñón. No sé si es verdad, pero rezo porque lo sea». Durante los siguientes 6 meses, Mateo se aferró a esa posibilidad. Gastó sus ahorros en costosas llamadas internacionales, intentando hablar con organizaciones de refugiados y asociaciones de artistas en el sur de Francia. Escribió docenas de cartas con la foto de Ricardo adjunta a direcciones que apenas podía descifrar. La mayoría de sus cartas nunca fueron respondidas. Las pocas respuestas que llegaron eran amables pero inútiles. Nadie conocía a Ricardo Almada. La pista de París se disolvió lentamente, como un azucarillo en el café amargo de su realidad, dejándolo más solo y más pobre que antes. La década de los 70, la década de la furia, terminó no con una revelación, sino con el eco de un teléfono sonando en un apartamento vacío al otro lado del océano. Entendido. Seguimos como parte 6. Esta sesión se concentra en la década de 1980, un período en que a busca de Mateo comienza a erodir su vida pessoal de manera devastadora, culminando no evento cataclísmico do terremoto de 1985, que se torna un espelho de su propia luta. El eco en las páginas silenciosas. Parte 6. Capítulo 6. La erosión de los años 80. La década de los 80 llegó sin fanfarrias para Mateo. El país se hundía en crisis económicas, la década perdida. Pero para Mateo, la única economía que importaba era la de su esperanza, y sus reservas estaban casi agotadas. La búsqueda febril de los 70 se había enfriado hasta convertirse en una obsesión sorda y metódica, un trabajo de tiempo completo no remunerado que consumía todo el oxígeno de su vida. El fantasma de Ricardo ya no era solo una ausencia, se había convertido en el arquitecto de su soledad. Nadie sintió esta erosión más profundamente que Sofía, la arquitecta con la que Mateo había compartido casi 5 años de su vida. Ella lo había amado no a pesar de su herida, sino incluyendo su herida. Había escuchado las mismas historias cientos de veces. Había consolado las mismas pesadillas, había sostenido su mano durante las largas noches de insomnio. Pero el amor, incluso el más paciente, tiene un límite cuando se enfrenta a un agujero negro. La conversación final tuvo lugar una noche de sábado, en la sala de la casa que habían intentado construir juntos. Sofía había preparado la cena, pero la comida seguía intacta, enfriándose sobre la mesa. Mateo estaba en su estudio, como siempre, rodeado de sus cajas de archivos, hablando por teléfono con un contacto que supuestamente tenía información sobre exagentes de la DFS. Cuando finalmente salió, horas después, la encontró sentada en el sofá, con las maletas hechas a sus pies. «¿Te vas de viaje?», preguntó él, con una ingenuidad que era casi cruel. «Sí, Mateo», respondió ella, su voz tranquila, pero con el peso de una decisión largamente meditada. «Me voy de este museo, me voy de este mausoleo». «Sofía, no entiendo». «Ese es el problema, que no lo entiendes», dijo ella, y por primera vez en mucho tiempo, lo miró directamente a los ojos. «He pasado 5 años esperando que regreses, y no hablo de Ricardo. Hablo de ti, el hombre del que me enamoré,
el ingeniero brillante que se reía y que diseñaba puentes, el hombre que me llevaba a bailar danzón, desapareció con tu hermano, y en su lugar hay un fantasma que vive en un archivo, un curador de una sola ausencia. Y yo no puedo competir con un fantasma. Es mi hermano, dijo Mateo, las únicas palabras que sabía decir, la justificación de toda su existencia. Lo sé, y lo siento por él, y lo siento por ti más de lo que te imaginas, dijo ella, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Pero yo también estoy aquí, o estaba. Estás dejando que la ausencia de Ricardo destruya tu propia presencia. Estás construyendo un monumento a su memoria con las ruinas de tu propia vida. Y yo no puedo vivir en esas ruinas. Te amo, Mateo, pero no puedo salvarte. Se levantó, tomó sus maletas y caminó hacia la puerta. Ojalá encuentres lo que buscas. De verdad que sí. Se fue. Mateo se quedó de pie en medio de la sala, escuchando el eco de la puerta al cerrarse, un sonido de finalidad que no había sentido desde 1970. Miró la mesa puesta para dos, la cena fría, y comprendió que Sofía tenía razón. Ricardo no era el único desaparecido en esa casa. La fractura con su familia se hizo irreparable. La Navidad de 1982, en la cena en casa de sus padres, la tensión acumulada durante años finalmente estalló. Su padre, Arturo, un hombre endurecido por el trabajo y por una pena que no sabía cómo expresar, ya no soportaba la presencia silenciosa y acusadora de la obsesión de su hijo. ¿Alguna novedad?, preguntó su madre, Inés, con una voz frágil, la pregunta ritual que hacía cada año. Siempre hay algo, respondió Mateo, comenzando a hablar de una nueva línea de investigación sobre registros militares. Su padre golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los platos. «¡Basta ya!», gritó, su rostro enrojecido. «¡Basta! No en esta casa, no en Navidad. Ricardo se ha ido, Mateo, murió. Acéptalo de una vez, déjalo descansar en paz y déjanos a nosotros vivir lo que nos queda». El grito de su padre, nacido de un dolor insoportable, golpeó a Mateo como una bofetada. Se puso de pie, sus manos temblando de rabia. «No voy a dejarlo descansar en una zanja, en alguna parte, mientras su asesino vive tranquilamente. Es mi hermano. ¿Cómo puedes pedirme que lo olvide? No te pido que lo olvides. Te pido que dejes de desangrarte sobre nosotros», replicó su padre. Esa noche Mateo se fue de la casa de sus padres y no volvió en mucho tiempo. La obsesión que lo había aislado de sus amigos y de su pareja ahora lo había exiliado de su propia familia. Estaba completamente solo, a la deriva en el océano de su búsqueda. Su vida profesional se extinguió sin ruido. Fue degradado en su trabajo, de ingeniero de proyectos a un simple supervisor de obra, un puesto humillante que aceptó porque las horas eran más flexibles y le permitían pasar más tiempo en los archivos. Finalmente, en 1984, fue despedido. Su jefe, un viejo amigo, se lo dijo con genuina tristeza. «Tu mente no está aquí, Mateo, y en este negocio una mente distraída construye puentes que se caen». Y entonces, en la mañana del 19 de septiembre de 1985, el mundo de Mateo se rompió de nuevo. Esta vez literalmente. A las 7:19 de la mañana, la tierra rugió. Mateo fue arrojado de su cama. Las paredes de su casa crujían. Los libros saltaban de los estantes. El aire se llenó del sonido de cristales rompiéndose y de un estruendo bajo y aterrador que parecía venir de las entrañas del planeta. Cuando el temblor cesó, un silencio neestéstveni se apoderó de la ciudad, un silencio que duró solo un instante antes de ser reemplazado por los gritos, las sirenas y el sonido de una ciudad herida de muerte. Mateo salió a la calle. El espectáculo era apocalíptico. Edificios que habían estado allí toda su vida ya no estaban, reemplazados por nubes de polvo y montañas de nidos en escombros.
En ese momento, algo dentro de él cambió. Su búsqueda personal y abstracta de repente se sintió pequeña, egoísta, frente a una tragedia tan masiva y concreta. Su conocimiento de estructuras lo hacía útil. Sin pensarlo dos veces, se unió a las brigadas de rescate de voluntarios, los topos. Durante las siguientes semanas, el tiempo dejó de existir. Los días y las noches se fusionaron en un esfuerzo ininterrumpido de cavar, de escuchar, de buscar. Se arrastró por túneles improvisados, entre losas de concreto que amenazaban con colapsar, en una oscuridad casi total, el polvo llenando sus pulmones, guiado solo por los gritos ahogados de los sobrevivientes. Había un horror indescriptible en esa tarea. Vio cosas que lo perseguirían para siempre. Pero también había una extraña y terrible paz. Por primera vez en 15 años, su búsqueda no era abstracta, era física. Estaba buscando cuerpos, buscando vida, en un laberinto de destrucción. Cada persona que ayudaba a sacar, viva o muerta, era un proxy de su hermano. El acto de cavar a través del concreto y el acero era una manifestación física de su esfuerzo de 15 años, por cavar a través de las capas de silencio y burocracia. Una tarde, después de casi 30 horas de trabajo ininterrumpido en los restos de un edificio de apartamentos en la colonia Roma, escucharon un golpe débil debajo de ellos. Cavaron durante horas, con las manos desnudas, hasta que abrieron un pequeño agujero. Adentro, en un hueco milagroso, había una joven, atrapada pero viva. Mientras trabajaban para ampliar el agujero, Mateo se quedó hablando con ella, manteniéndola consciente. Ella le contó, con una voz débil, que era estudiante de danza. Cuando finalmente la sacaron, cubierta de polvo pero ilesa, ella lo agarró de la mano. «Gracias», le susurró. «Me salvaste». En ese momento, mirando el rostro agradecido de esa extraña, Mateo sintió el peso de su propio fracaso de una manera nueva. Había podido salvar a esa joven, pero no había podido salvar a su propio hermano. El terremoto no le dio paz, pero sí un propósito renovado y endurecido. La experiencia lo transformó. Vio a la sociedad civil levantarse mientras el gobierno estaba paralizado. Vio a extraños arriesgar sus vidas por otros extraños, y vio cómo la ciudad, al ser abierta en canal, revelaba a sus muertos, a sus secretos enterrados. Se dio cuenta de que no estaba loco. Su búsqueda no era una obsesión personal, era un síntoma de una enfermedad nacional. Su hermano no era el único desaparecido. Era uno de los miles de fantasmas que habitaban bajo la superficie de la normalidad mexicana. Después del terremoto, su búsqueda se volvió menos frenética, pero más profunda. Se convirtió en un historiador, un arqueólogo de la represión. Ya no solo buscaba a Ricardo, buscaba la verdad. Si las décadas anteriores habían sido de furia y erosión, los años 90 y la primera década del nuevo milenio fueron los del largo y silencioso invierno. La esperanza aguda se había transformado en una obsesión sorda y metódica, un ritual. Mateo Almada, ahora un hombre en sus 50 y luego en sus 60, ya no era el hermano frenético que pegaba carteles bajo la lluvia. Se había convertido en algo más quieto, más denso, más peligroso para sí mismo. Un historiador de una sola tumba sin nombre. Su vida adquirió la regularidad de un monje. 3 veces por semana tomaba el transporte público hasta el Palacio de Lecumberri, la antigua y temida prisión que había sido convertida en una de las grandes ironías de la historia mexicana en el Archivo General de la Nación. Para otros era un lugar de investigación. Para Mateo era un campo de batalla donde luchaba contra el arma más poderosa del Estado, el olvido burocrático. Se convirtió en una figura familiar para los archivistas. Al principio lo veían con una mezcla de lástima y curiosidad. Con el tiempo, se convirtió en parte del mobiliario, el señor del expediente 70, un hombre gris que pedía siempre los
Mismos legajos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad, los mismos periódicos de julio de 1970. Se sentaba siempre en la misma mesa al fondo de la sala de consulta, bajo una luz débil que parecía emanar de los propios documentos polvorientos. Aprendió el lenguaje de la represión, los eufemismos, los códigos, las iniciales. Aprendió a leer entre líneas, a encontrar las verdades en las omisiones. Conoció los nombres de los comandantes, de los agentes, de los torturadores de la época. Nombres como Miguel Nazar Haro o Luis de la Barreda Moreno se convirtieron en los villanos de su mitología personal. Su estudio en casa ya no era un centro de operaciones, sino un archivo rival, una biblioteca del horror. Tenía copias de miles de documentos, organizados con la precisión de un ingeniero, creando un mapa detallado del aparato de terror que se había tragado a su hermano. Pero su mapa tenía un enorme agujero en el centro, una coordenada faltante llamada Ricardo. El mundo exterior cambiaba a un ritmo vertiginoso, pero esos cambios apenas lo rozaban. El levantamiento zapatista en 1994 le trajo una extraña punzada de solidaridad. Vio en la televisión los rostros enmascarados de los indígenas en Chiapas y escuchó al subcomandante Marcos hablar de los olvidados de la tierra, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba completamente solo en su lucha contra la amnesia de México. En el año 2000 ocurrió lo impensable. El PRI, el partido que había gobernado México durante 71 años, el partido que había perfeccionado el arte de la represión silenciosa, perdió las elecciones presidenciales. Una ola de optimismo recorrió el país. Se hablaba de una transición a la democracia, de transparencia, de abrir los archivos secretos. Por un breve momento, el corazón de Mateo, largamente dormido, sintió un atisbo de esperanza. Con la nueva ley de transparencia, presentó solicitudes formales para acceder a los expedientes completos de la DFS de julio de 1970. Durante pintos meses, luchó contra una nueva generación de burócratas más amables que hablaban el lenguaje de los derechos humanos, pero que eran igualmente eficaces en el arte de la obstrucción. Le entregaron documentos, sí, pero eran copias de copias, con enormes secciones tachadas con un marcador negro. Párrafos enteros, a veces páginas completas, desaparecían bajo la censura oficial, protegiendo los nombres, los métodos, los crímenes. El sistema no había cambiado, solo se había modernizado. La esperanza se extinguió, dejándolo más cansado y cínico que nunca. Entró en sus 60 años. Era oficialmente un anciano. La búsqueda ya no era una actividad, sino un estado del ser, una condición crónica. Aceptó que probablemente moriría sin saber la verdad. Cada 9 de julio visitaba la tumba de sus padres. Era su único ritual de conmemoración. Se paraba frente a la lápida de granito y les hablaba en voz baja. Una conversación unilateral que era su única forma de confesión. «Hola, mamá. Hola, papá», susurraba, el viento del panteón agitando su cabello blanco. «Han pasado 38 años, todavía nada. Sigo buscando. A veces creo que estoy loco, hablando con ustedes y buscando a un fantasma. Pero es lo único que me queda, la promesa que me hice, que no lo dejaría solo, donde quiera que esté. Perdónenme por no haberlo encontrado todavía, lo sigo intentando». Ese era Mateo Almada en 2009, un hombre que había sacrificado su carrera, su amor y su vida por una sombra, un guardián de una memoria que ya solo existía en su mente, un hombre resignado a morir en el invierno de su búsqueda. No tenía idea de que la primavera estaba a solo unos meses de distancia. El regreso al presente fue un shock violento. Después de una vida en la quietud de los archivos, el Mateo de 70 años fue empujado de nuevo al centro de la acción.
La sala de interrogatorios de la delegación en 2010 se sentía como un escenario, y el libro, el ejemplar de Las flores del mal, era el protagonista. Sentía un miedo que no había experimentado en décadas, el miedo a la esperanza. La esperanza era una droga peligrosa. La había probado antes, en Oaxaca, con la Carta de París, y cada vez la abstinencia había sido una agonía. Se atrevía a esperar de nuevo, a esta edad, con tan pocas fuerzas. Miró la foto de Ricardo y Javier, el rostro sonriente de su hermano y la mirada intensa del traidor, y supo que no tenía elección. Le debía a Ricardo un último intento. Isabel, su amiga grafóloga, llegó de Cuernavaca. Al día siguiente, montaron su laboratorio en el comedor de Mateo, sobre la misma mesa donde su familia se había roto 30 años antes. Isabel, con sus gafas de aumento y sus manos expertas, examinó el libro con una reverencia científica. «Es él», dijo ella, después de analizar la caligrafía de la dedicatoria y compararla con las cartas de Ricardo que Mateo guardaba. «No hay duda, es su letra, pero está tensa. Mira la R final. El trazo es duro, casi un rasguño. Hay emoción contenida aquí». Luego se dedicaron a las marcas a lápiz. Fue un trabajo de arqueología, de descifrar los jeroglíficos de un corazón roto. Desplegaron grandes hojas de papel en la pared y comenzaron a transcribir cada palabra, cada verso subrayado, junto con el nombre del poema de origen. «Mira esto, Mateo», dijo Isabel, señalando una de las hojas. «Las palabras que elige no son solo sobre tristeza. Hay un patrón, una narrativa». En una hoja escribieron: «Sueño y promesa. Mi niño, mi hermano piensa en la dulzura de ir a vivir juntos, de invitación al viaje. Amar a placer, amar y morir en el país que se te parece, de invitación al viaje». En otra hoja escribieron: «Realidad y traición. El poeta es semejante al príncipe de las nubes, exiliado en el suelo, de el albatros, el verdugo que goza, el mártir que solloza, de el geautón timoroumenos, tu beso que muerde como un fruto nuevo, de el veneno. Oh tú, a quien amo, oh tú que lo sabías, de canto de otoño». Mateo leía las palabras en la pared, y por primera vez comenzó a entender no solo lo que le había pasado a su hermano, sino lo que había sentido. Vio el sueño de una vida libre, la promesa de un amor que era un país propio. Y luego vio la brutal colisión con la realidad, el exilio, el dolor, un beso que no era de amor, sino de veneno, de traición. «No solo lo traicionaron, Mateo», dijo Isabel en voz baja, su rostro sombrío. «Ricardo lo sabía, o lo sospechaba. Oh, tú que lo sabías». Es una acusación. Quizás en los últimos días, en las últimas horas, vio algo, sintió algo que le hizo dudar. Estas marcas no son solo un mensaje para el futuro, son el diario de sus últimas horas. Estaba tratando de entender cómo el amor de su vida podía ser también su verdugo. El nombre en la foto, Javier, se convirtió en la única llave. Con el mensaje del libro como nueva evidencia, Mateo y el detective Robles lograron que un juez autorizara una investigación formal. Contrataron a Velasco, el investigador privado, como consultor. «Ahora tenemos algo que buscar», dijo Velasco, su cinismo habitual reemplazado por un destello de interés profesional. «No buscamos a un fantasma. Buscamos a un agente de la DFS llamado Javier que recibió un premio por vender el alma de un poeta». La búsqueda en los archivos, esta vez, fue diferente. No era un hermano afligido buscando en la oscuridad. Eran profesionales con una orden judicial, y encontraron la aguja en el pajar. El expediente de Javier Mendoza Ríos. Un agente mediocre hasta julio de 1970. Y luego un ascenso meteórico. En su archivo, una mención críptica:
por su invaluable contribución en la neutralización de una célula subversiva con vínculos intelectuales. Célula subversiva con vínculos intelectuales, leyó Mateo en voz alta. Así llamaron al círculo de lectura de mi hermano. Así llamaron a un grupo de muchachos que leían a Fanon en un sótano. El expediente incluía la última dirección conocida de Javier Mendoza después de su jubilación. Una villa en la costa de Veracruz. Mateo supo que tenía que ir. Robles le aconsejó que no lo hiciera, que dejara que la policía se encargara. Pero Mateo se negó. Esto no era un asunto policial, era personal. Había una pregunta que solo él podía hacer, una mirada que solo él podía sostener. Después de 40 años de buscar a Ricardo, ahora tenía que ir a buscar a su asesino. El viaje de Mateo a Veracruz fue un trayecto a través de un paisaje interior. Las horas en la carretera con el monótono zumbido del motor y el paisaje tropical pasando como un borrón por la ventanilla le dieron tiempo para despojarse de las últimas capas de furia. No sentía odio. El odio es una emoción caliente, una energía, y Mateo se sentía frío, denso, como una piedra que finalmente ha sido pulida por 40 años de erosión. No iba a Veracruz a buscar venganza, ni siquiera justicia en un sentido legal. Iba como un peregrino, a cerrar el círculo, a pararse frente al abismo que se había tragado a su hermano y obligarlo por primera vez a devolverle la mirada. La casa de Javier Mendoza era una villa blanca que alguna vez debió ser hermosa, pero que ahora se desmoronaba con una lentitud resignada frente al Golfo de México. La brisa salina había carcomido la pintura, lo habían consumido, revelando parches de concreto gris, y el jardín se acercó una maraña de vegetación salvaje. Sus pasos silenciosos en la hierba crecida olía se sentó en la otra mecedora, decadencia de mimbra, que crujió bajo su peso. Un hombre frágil, durante un largo minuto, y conectado a un tanque de oxígeno, el único sonido estaba sentado en una mecedora y el rugido constante de las olas. El anciano lo miró con ojos nublados, Mendoza, irritado por la intrusión. Su voz tranquila, nivelada. Se le ofrece algo. Se equivocó de casa. Su voz aquí no vive ningún Javier. Rasposo. La negación fue automática, un reflejo practicado durante décadas. Mateo no levantó la voz, no lo confrontó, simplemente comenzó a hablar. Mi hermano se llamaba Ricardo Almada, era bibliotecario, le gustaba la lluvia, el olor de los libros viejos y el jazz. Su poeta favorito era Baudelaire. Cuando se concentraba, se mordía el labio inferior. Odiaba el mole, pero se lo comía para no hacer sentir mal a mi madre. Javier se tensó, su mano agarrando el brazo de la mecedora. No sé de qué me habla. Le pido que se retire. Mateo lo ignoró, su mirada fija en el horizonte. Mi madre le tejía suéteres horribles que él usaba para hacerla feliz. Mi padre quería que fuera ingeniero como yo, pero él vivía en otro plano. Veía el mundo en metáforas. Una vez me preguntó si los puentes sentían el peso que cargaban. Mateo hizo una pausa, y luego giró la cabeza para mirar a Javier directamente. Usted lo conoció, ¿no es así? La estrategia de Mateo era brutal en su simplicidad. No estaba allí para acusar a un monstruo. Estaba allí para recordarle a un hombre el ser humano que había destruido. Cada detalle de la vida de Ricardo era una piedra arrojada a la superficie estancada de la memoria de Javier. Él le escribió una dedicatoria, continuó Mateo, sacando la fotografía del bolsillo de su camisa y poniéndola sobre la mesita entre ellos. Decía que usted era su patria y su exilio. ¿Entiende usted el peso de esas palabras, Javier? ¿Sabe lo que es para un hombre como Ricardo, que se sentía un exiliado en todas partes, llamarlo a usted su patria? ¿Y sabe lo que significa que en la misma frase lo llamara su exilio? Javier miró la foto. Sus defensas, construidas durante 40 años de mentiras y autoengaño, comenzaron a desmoronarse. Las lágrimas brotaron de sus ojos cansados. Yo lo quería, susurró, y el sonido fue el de una presa rompiéndose. Yo lo quería, ¿sabe? Y entonces comenzó a hablar.
La confesión no fue un torrente, sino un goteo lento, doloroso y autocompasivo de recuerdos venenosos. Era demasiado inteligente, demasiado puro para este mundo, dijo Javier, con la mirada perdida en el mar, como si le hablara a un fantasma. Me hacía leer poesía, a mí, un hijo de carnicero que apenas terminó la secundaria. Me hacía sentir limpio. Creía que yo era bueno. Nadie nunca había creído que yo fuera bueno. Pero ellos sabían de nosotros, continuó. Mis superiores en la dirección, el comandante Nazar Haro, me tenían en la mira. La homosexualidad en la DFS era una sentencia de muerte. O peor, te usaban, te chantajeaban, te convertían en un perro. Me llamaron a una reunión, me mostraron fotos nuestras, saliendo de un cine, caminando en Coyoacán, y me dieron a elegir mi carrera, mi vida o él. Fui un cobarde, jadeó, luchando por respirar. Le dije que nos íbamos al aeropuerto. Él sonreía. Nunca lo había visto tan feliz. El libro. Llevaba ese libro de Baudelaire. Dijo que era lo único que necesitaba, además de mí. Y yo lo llevé a una casa de seguridad en la San Rafael, una de las casas de citas de la dirección. Mateo se mantuvo en silencio, su rostro una máscara de piedra, obligándolo a continuar. Cuando estacioné el coche en la cochera en lugar de en la calle, él lo supo, dijo Javier, cerrando los ojos como si reviviera el momento. Se quedó quieto, miró la puerta de metal y luego me miró a mí. No había miedo en su cara, solo una decepción terrible, infinita, como si yo hubiera confirmado su peor sospecha sobre el mundo. ¿Qué le dijiste?, preguntó Mateo, su primera pregunta directa. Nada, no pude decir nada. Salieron 2 agentes, lo sacaron del coche. Él no se resistió, no gritó. Antes de que lo metieran a la casa, se volvió y me miró por última vez, y me dijo, lo entiendo. Eso fue todo. Lo entiendo. Fue lo peor. Hubiera preferido que me odiara, que me escupiera, pero me perdonó. Y eso es imperdonable. Mateo se levantó. La historia estaba contada. No había nada más que decir. Dejó la grabadora, que había estado grabando todo, sobre la mesa, junto a la fotografía. Usted no solo lo mató, dijo Mateo, su voz carente de toda emoción. Usted mató la única parte de usted que quizás era buena. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Javier Mendoza solo en su porche, ahogándose con el aire salado del Golfo y con los fantasmas de 1970. La confesión grabada fue la pieza final. Sistema judicial, impulsado por una nueva generación de fiscales y la presión de organizaciones de derechos humanos, actuó. Javier Mendoza fue arrestado en su villa en Veracruz. Murió de enfisema en la enfermería de la prisión 3 meses después, antes de que pudiera comenzar su juicio. Se llevó sus secretos más oscuros a la tumba, pero su testimonio fue suficiente. Llevó a las autoridades a una fosa común en un antiguo campo militar en las afueras de la ciudad, un lugar que la expansión urbana estaba a punto de devorar. Allí, bajo una losa de concreto, encontraron los restos de una docena de personas. El análisis forense y las pruebas de ADN tardaron meses, pero el resultado fue concluyente. Uno de los esqueletos era el de Ricardo Almada. El funeral fue en un día soleado de primavera, una ironía cruel después de una vida de espera bajo la lluvia. Fue una ceremonia pequeña, en el Panteón francés. Asistieron un puñado de viejos amigos, algunos excolegas de la biblioteca ya ancianos, y Daniel, el joven pasante que había encontrado el libro. Mateo, de pie frente al pequeño ataúd que contenía los restos de su hermano, no lloró. El tiempo de las lágrimas había pasado. Ahora era el tiempo de las palabras. Durante 40 años, comenzó, su voz firme, busqué a mi hermano,
Pero en el proceso me di cuenta de que también lo estaba buscando a él, al verdadero Ricardo, el que se escondía detrás del hijo obediente, del hermano silencioso, del bibliotecario tímido. Descubrí a un hombre valiente, un hombre que se atrevió a pensar diferente en una época en que el pensamiento era un crimen, y que se atrevió a amar en una época en que el amor era un delito. El Estado no lo mató por sus ideas, el mundo no lo mató por su amor. Lo mató un hombre cobarde que no pudo soportar el peso de la libertad que Ricardo le ofrecía. Abrió un pequeño cuaderno de pasta negra, el cuaderno de poemas de Ricardo. Él nunca fue publicado. Hoy será su primera lectura pública. Y con Pintus entonces una voz clara, leyó el último poema que Ricardo había escrito. Si algún día encuentran mis huesos en un campo sin nombre, no digan que morí por una idea o una bandera. Digan que mi único crimen fue cargar con el peso de un hombre y amarlo como si el amor fuera una trinchera. Digan que mi patria no fue esta tierra ingrata, sino un par de ojos, un exilio, una quimera. Con el entierro de Ricardo, la obsesión de Mateo finalmente encontró un lugar para descansar. Pero en el vacío que dejó, algo nuevo comenzó a crecer. Un propósito. El dolor, destilado durante 4 décadas, se había convertido en una forma de energía. Vendió la casa de sus padres y usó el dinero para crear la Fundación Poesía y Memoria. La fundación tenía 2 misiones, 2 alas con las que el legado de Ricardo finalmente podría volar. La primera, memoria. Usando el vasto archivo que había acumulado, la fundación ofrecía asesoría legal y de investigación gratuita a otras familias de desaparecidos durante la guerra sucia. Mateo se convirtió en el guía que él nunca tuvo, ayudando a otros a navegar por el laberinto burocrático, a encontrar sus propias respuestas. La segunda misión, poesía. Creó la Beca Ricardo Almada, una beca anual para jóvenes escritores y artistas de la comunidad LGBTQ+ en México, dándoles el apoyo y la visibilidad que a su hermano le fueron negados, para que ninguna otra voz fuera obligada a esconderse en los márgenes o a escribir sus verdades solo en cuadernos secretos. 5 años después, en el auditorio del Museo de la Memoria y la Tolerancia se celebra el 5º aniversario de la fundación. Un Mateo visiblemente mayor, más frágil, pero con una serenidad en los ojos que nunca antes había tenido, está sentado en la primera fila. En el escenario, un joven poeta transgénero, el 5º ganador de la beca, lee su obra. Su voz es fuerte, clara, sin miedo. En la pared, junto al escenario, hay un gran retrato de Ricardo, la foto sonriente que encontraron en el libro. Mira el retrato, Mateo, y por primera vez le devuelve la sonrisa, una sonrisa no de dolor, ni de luto, sino de orgullo y comprensión. Ya no está buscando, está recordando, y está viendo el eco de la voz de su hermano, finalmente libre, en la voz de una nueva generación. El joven poeta en el escenario termina su poema titulado El bibliotecario encontrado. El silencio tiene peso, tiene arquitectura, construye muros en el centro del alma. 40 años de una pena oscura, 40 años sin encontrar. Pero un libro volvió, como un ave viajera, con un mapa secreto en su lenguaje herido. Y la verdad floreció en la primavera tardía de un amor que no conoce el olvido. Y hoy sabemos que no hay fosa tan honda, ni mentira de estado, ni noche, ni cerrojo, que pueda silenciar la voz que en la ronda del tiempo nos recuerda que el amor es un ojo que nunca se cierra, que nunca abandona. Algunas historias no se escriben con tinta, sino con silencio. Y la verdad, como un libro largamente esperado, siempre encuentra el camino de regreso a casa, sin importar cuántos años el estante permanezca vacío, pues los lazos de familia son el único mapa que sobrevive al tiempo y al olvido.